Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. Los martirios aplicados a los cristianos desde el año 67 después de Cristo en adelante fueron absolutamente demenciales. La crucifixión, la hoguera y las bestias, entre muchas otras torturas, se convirtieron en escenas comunes en el día a día en el imperio en lugares como el Coliseo, los circos o los anfiteatros. Los espectáculos eran absolutamente grotescos. La Vía Apia, arteria vial que conectaba Roma con el resto del mundo, se convirtió en el enlace estratégico socioeconómico del imperio con las demás naciones, pero también en el sendero recorrido por los reos condenados a muerte, quienes llegaron al punto de resguardarse en las lúgubres catacumbas. En estos días de horror, fueron cayendo uno a uno en medio de cantidades de víctimas. 10 de los discípulos escogidos por Jesús les pasaron en esos días que les resultaba tan traumático asimilar toda la realidad que estaban viviendo, o sea, contemplar con sus propios ojos la agonía y muerte de su maestro en la peor de las muertes que podría recibir un ser humano por aquella época en la que el desaforado imperio romano dominaba la historia. Sin embargo, ellos sabían, o sea, tenían muy presente lo que de labios del propio Jesús habían escuchado respecto a su muerte y resurrección. Y además, la cruel persecución que sobrevendría sobre ellos. O sea, persecución que no tardó mucho tiempo en desatarse, porque primero fueron los judíos los que se encienden en contra de los cristianos. Y la primera víctima en caer es el diácono Esteban. Ya eso lo contamos aquí. Año 34 después de Cristo. Fin de las 70 semanas profetizadas por Daniel. O dicho de otra manera, los primeros 490 años de los 2300 predichos. El primer mártir cristiano es Esteban. Y unos años después, luego del incendio de Roma en el año 64, estalla la primera persecución de Roma contra los cristianos. Y aquí empiezan a caer uno a uno los discípulos. Y todas estas aniquilaciones se van a dar en el marco de las persecuciones que estamos viendo aquí. O la gran mayoría de ellas se dieron un poquito antes de la persecución de Nerón o un poco después. 10 años después del martirio de Esteban, caerá decapitado en Jerusalén el apóstol Santiago el Mayor, conocido como Jacobo el Mayor, hijo de Zebedeo. Muere a manos de Herodes Agripa I. Este Santiago se le llamó el mayor porque era el hermano mayor de Juan. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esa muerte la encontramos registrada en la Biblia, la del primer apóstol que va a caer martirizado. O sea, Esteban es el primer mártir cristiano, pero no es apóstol. O sea, él no fue escogido de los 12, él fue diácono. El primero de los 12 en morir trágicamente por estas persecuciones va a ser Jacobo. Eso lo encontramos registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Lo que pasa es que tan pronto como Herodes Agripa I fue designado gobernador de Judea, que con el propósito de congraciarse con los judíos, suscitó una intensa persecución contra los cristianos, decidiendo dar un golpe eficaz y lanzándose contra sus dirigentes. Entre estos dirigentes se encontraba el apóstol Santiago. No crean, Santiago el Mayor fue un líder espectacular de la iglesia cristiana cuando apenas estaba naciendo en esas primeras décadas. A Santiago lo entrega un hombre
que cuando ve cómo lo llevan camino al paredón, este hombre que lo entrega se atormenta de un remordimiento tenaz, o sea, la cosa más terrible, la conciencia le remordía, y es en medio del tormento de su remordimiento, lo que hace es que corre hacia el apóstol, que lo van llevando ya para martirizarlo, para matarlo. Él lo que hace es que corre hacia él en ese camino, en ese recorrido de muerte, y el hombre que lo entrega se postra a los pies del apóstol Santiago y le ruega, le suplica en medio de un llanto que lo perdone. Y públicamente, además de pedirle perdón, ese hombre traidor confiesa ser cristiano. Inmediatamente los dos mueren decapitados al filo de la espada. Ahora escucha bien esto. España reconoce a Santiago el Mayor como su patrono, el apóstol Santiago. La tradición medieval sostiene que este apóstol, una vez ocurrido el Pentecostés, pues que aconteció en Jerusalén, o sea, una vez que ocurrió, dice la tradición medieval, no me crean, yo aquí ligamos lo que los historiadores nos han dicho, lo que la Biblia ha profetizado pues en primera plana, porque esa es nuestra fuente principal, también lo que la tradición de los padres de la iglesia, lo que nos dicen los historiadores de aquella época, los que nos cuentan. Y con respecto a Santiago el Mayor, Santiago, que España lo tiene como su santo patrono, la historia medieval dice que cuando se dio el Pentecostés en Jerusalén, el apóstol Santiago cruzó el mar Mediterráneo y predicó acompañado de grandiosas hazañas en la península ibérica, es decir, en España y en Portugal, dice la tradición. De hecho, se cree firmemente que su tumba quedó en Compostela, una ciudad de la provincia de La Coruña, capital de Galicia. O sea, lo que dicen es que cuando a él lo decapitan, unos seguidores de él, unos discípulos, lo que traen es el cuerpo y la cabeza y lo sepultan allí en Compostela. En España. Encima de su sepulcro se edificó la Catedral de Santiago de Compostela, donde todos los años de la vida, escuche bien, porque eso es cultura general, todos los años de la vida, miles de peregrinos viajan hasta la ciudad de Compostela, o sea, viajan hasta ahí para realizar el recorrido religioso al que se le llama el Camino de Santiago de Compostela. Una ruta que existe desde la Edad Media, o sea, desde hace años, desde hace siglos. Esa ruta religiosa que siguen estos peregrinos, que caminan estos penitentes, es una ruta, ¿no?, que existe desde la Edad Media y que lleva a todos esos peregrinos hasta la Catedral de Santiago de Compostela. Para los años en los que el apóstol es martirizado, murieron también otros cristianos prominentes como Timón en Filipos, pero también muere Parmenas en Macedonia. El próximo de los apóstoles en caer por medio de un martirio tormentoso es Felipe. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcasts, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre.
En las historias proféticas del mundo estamos presentando la serie sobre las persecuciones del Imperio Romano. Este es el episodio 6, estamos en el fragmento 2. Estamos viendo en esta ocasión el trágico final de los apóstoles. Solamente 2 muertes de los apóstoles aparecen en el registro bíblico. Por un lado, el trágico suicidio de Judas Iscariote y el hijo de Zebedeo, Santiago el Mayor, que fue decapitado. Él fue el primero de los 12 apóstoles en morir martirizado. Del resto de las muertes de los discípulos de Cristo sabemos de ellas por lo que nos cuentan los historiadores a través de sus escritos. Pero también tenemos como fuente básica la tradición de la iglesia que nunca dejó de moverse durante los siglos que vinieron. Y ahora el turno en la fila es para Felipe, ese mismo, nacido en Betsaida de Galilea, un misionero muy diligente en toda esa zona del Asia Mayor. Felipe va a tener un martirio horrible, pero horrible. José de Rivera lo ilustró en su famoso óleo en lienzo por allá en 1639 y que lleva por nombre El martirio de Felipe, que tuvo lugar en Heliópolis, en Frigia, luego de que fruto de su predicación la esposa de un procónsul se convirtiera al cristianismo, lo que encendió la ira de ese funcionario del imperio. Y muchas veces van a ser así, muchos gobernadores, procónsul, funcionarios a los que la hija, la hermana, la esposa, la suegra, el hijo, el hermano, el papá, alguno de estos apóstoles convirtió con su persecución, con su predicación, ellos lo que van a hacer es que los van a perseguir y los van a martirizar. O sea, este patrón se da mucho. Felipe fue azotado, echado en la cárcel y finalmente crucificado con la cabeza hacia abajo junto con Bartolomé. Fíjate que cuando ambos colgaban de cabeza, en medio de su agonía, Felipe comenzó a predicar y la multitud se agolpó a verlos, la multitud que se agolpó para verlos morir, se conmovió tanto por la predicación de Felipe con la cabeza hacia abajo que se dispusieron a soltarles. Pero Felipe, ya casi muriendo, les pidió que soltara mejor a Bartolomé. Mateo, el evangelista, o Leví Mateo, desarrolló gran parte de su ministerio en Partia y Etiopía, y es en este país donde va a morir martirizado. Aunque hay muchos datos de diferentes registros que no concuerdan entre sí, no solamente con el martirio de Mateo, sino con todos con los que estamos mencionando aquí, se puede decir que Mateo fue asesinado con una alabarda en la ciudad de Nadaba. En el caso de Santiago el Menor, o Jacobo el Menor, o Jacobo el hijo de Alfeo, o Santiago el Justo, porque así le llamaban, Santiago el de la epístola, ¿no? La carta del apóstol Santiago. De este Santiago es de quien estamos hablando. Oigan, este hombre tuvo un martirio espantoso, o sea, terrible. A pesar de que estaba bastante avanzado de edad, los judíos no tuvieron en cuenta que él fuera un adulto mayor muy avanzado de edad. Estaban pero ensañados en contra de los cristianos, oiga. Y un día en el que se celebraba la Pascua judía, una multitud de judíos lo enfrentaron en la terraza del templo. Estamos hablando del año 62. En pleno gobierno del emperador romano Nerón. Todavía estaba en pie el templo de Jerusalén. Sí, porque acuérdense que el templo va a ser destruido en el año 70. Este martirio ocurrió 8 años antes, en el 62. Bueno, allá lo enfrentaron en la terraza del templo. Lo retaron por allá arriba en todo el pináculo del templo. Mira, mofándose que fue allá donde se decía, para ellos presuntamente se decía, ¿no? Que fue donde Satanás llevó a Jesús en su tentación. Oiga, y estos benditos desde allá arriba lo empujaron para que cayera al vacío. Y cuando su cuerpo impactó en tierra, otra turba de judíos que se encontraban ahí abajo, mirando hacia la terraza, lo que hacen es que lo rematan a pedradas. Y en medio de su lapidación, Santiago el Menor,
¿Cómo puede, en medio de la cantidad de piedras que le estaban cayendo arriba, además del semejante golpe que ese hombre se dio? Bueno, también leí por ahí que se levantó como si nada, oiga, habiendo caído desde semejante altura, pero en medio de su lapidación, Santiago el Menor, ¿cómo puede? Se arrodilla y levantando sus manos, clama a gritos a Dios pidiendo que perdone a sus agresores. Uno de los sacerdotes del templo, que estaba pues contemplando semejante barbarie, con súplicas acaloradas les pide a toda esa gente que ya paren la agresión, que respeten que Santiago es un viejo. Pero uno de estos, de los más enardecidos fanáticos, sale corriendo, va y trae un garrote de batanero, o sea que es como un mazo gigante de madera, y lo que hace es que lo descarga sobre la cabeza del apóstol y le abre el cráneo. Así murió este otro discípulo de Jesús. Mira, así murió. Su cuerpo fue sepultado en ese mismo sitio al lado del templo. Este hombre que murió de esta manera tan bárbara, tan miserable, tan canalla, tenía 99 años. Esta gente lo mató a esa edad. Muy lamentable esto. Matías, el que, ¿se acuerdan? El que reemplazó a Judas Iscariote y del que, pues la verdad es el de todos los discípulos es el que menos sabemos, fue decapitado en Jerusalén con un hachazo que le dio un soldado romano por allá en el año 80 después de Cristo. Mira, así fue como va a morir Matías. Luego de que otra turba, oye, siempre es esta multitud enardecida, no se pueden enfrentar uno para uno, yo no sé qué les pasó. Otra turba, también de judíos, lo dejó moribundo después de severo apedreamiento al que sometieron al pobre. Mira, Matías fue un destacado obrero misionero en Judea y gracias a su ministerio fueron convertidos a Cristo y hasta se le atribuyen numerosos milagros y prodigios porque gracias a su ministerio fueron muchas las multitudes que se convirtieron a Jesús. Oigan, todo esto fue duro. No, de verdad, todo esto fue muy duro. Y esto no lo estamos relatando aquí ni por morbo, ni por amarillismo, ni por curiosidad, ni por querer contar muertes trágicas de esta manera, o porque no tenemos oficio por hacer y pues que están desparchamos, estamos que nos ponemos en esto. Esto se trata es del testimonio vivo. Aquí lo que tratamos es de resaltar todas las hazañas de estos héroes, porque toda esa sangre que aunque fue derramada trágicamente, toda esa sangre que se regó en tierra por todos estos años, fue semilla para la iglesia que Jesús había fundado. Andrés, el hermano de Pedro, predicó el evangelio en muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa fue prendido y crucificado en el 60 después de Cristo, en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo, o sea, en forma de X. Andrés. La tradición nos dice que durante los 3 días en que él estuvo agonizando en la cruz, predicó a las multitudes hasta que su voz se apagó. En todo tiempo de su predicación exaltó contundentemente la cruz. Por eso es que del martirio de esta manera de Andrés es que va a surgir la expresión la cruz de San Andrés. Allí mismo en Edesa, pero en el año 72 después de Cristo, el que también es martirizado es Judas Tadeo, hermano de Jacobo. Él y Simón el Celote se dedicaron a recorrer todo Persia predicando el cristianismo. Y fueron muchos de sus habitantes los que fueron convertidos gracias a la obra misionera de ellos dos. Pero fueron sorprendidos por 2 hechiceros paganos de nombres Saroes y Arfaxad en toda la entrada de la ciudad de Soamir.
Estos dos brujos obligaron a Judas Tadeo y a Simón el Celote a adorar a sus deidades persas, ante lo que lógicamente ellos dos se negaron. Simón fue cruelmente martirizado. Lo partieron en dos con una sierra y a Judas Tadeo le aplastaron la cabeza con un mazo grande. Y no contentos con eso, los decapitaron. Sí, porque esto va a suceder mucho con muchos de ellos y con muchos mártires. Después que los apedrean, que mejor dicho, que los estallan, que los acaban, que los lapidan. Como si no estuvieran contentos con eso, los terminan decapitando. Tomás, llamado Dídimo, predicó el evangelio en Partia y en la India, donde después de provocar a los sacerdotes paganos a ira, fue martirizado hasta morir, finalmente atravesado con una lanza. Todo eso pasó en el monte de Santo Tomás, en la ciudad de Chennai, en la India, en el 72 después de Cristo. Tomás agoniza postrado delante de una cruz que él mismo había grabado en una piedra. En el caso de Bartolomé, a quien ya mencionamos hace un rato, sabemos que predicó en varios países de la Mesopotamia, Persia, porque también predicó por allá, y hasta Egipto fue a dar Bartolomé con su predicación. Y después de haber traducido el Evangelio de Mateo al lenguaje de la India, pues lo propagó en aquel país. Finalmente fue cruelmente asesinado por los agitados idólatras. Se dice que esta muerte ocurrió en Albanópolis, en toda la costa occidental del Mar Caspio. En los registros encontré que su muerte se debe a la orden dada por el rey de Armenia, Astiages, hermano del rey Polimio, quien fue convertido a Cristo gracias al trabajo misionero de Bartolomé. Todos esos sacerdotes de los templos paganos persas notaron una grandiosa deserción de sus seguidores por convertirse al cristianismo predicado por Bartolomé. Y lo que hicieron fue presentar una acalorada queja ante el rey Astiages. Inmediatamente este manda llamar al apóstol y le ordenó que se postrara en adoración ante uno de los dioses persas. Pues obviamente Bartolomé se niega y es condenado a ser desollado vivo delante de los ojos de Astiages. La turba de paganos lo remata decapitándolo. El testimonio de todos estos hombres de Dios, cuyo destino final fue el mismo de su maestro Jesús, una martirizante muerte, pues el testimonio de ellos está repleto de muchas hazañas grandiosas en sus ministerios, que hubiera sido muy injusto pues no haberlas reconocidos aquí. En la vida y el apostolado de Pedro, incluyendo su muerte, el apóstol Pedro, encontramos lo que bien podría referirse como una especie de representación, de retrato de la experiencia de este equipo de discípulos, porque él es como la cara, ¿no? O sea, Pedro es como el rostro de todos ellos. Pedro junto a Pablo marcó toda una época el cristianismo reciente, de esas primeras décadas del siglo I, caracterizada por una absoluta entrega y un total desgaste por la causa de Cristo. Después de su muerte, después de la muerte de Jesús, pues Pedro sobresale con gran osadía. Es todo un prócer este hombre. Su figura es crucial entre todos ellos. Tan pronto Jesús asciende al cielo, Pedro toma como la vocería para cuando se va a reemplazar a Judas Iscariote. El que toma la palabra es Pedro. Pedro es el gran evangelista en el día de Pentecostés. Pedro ajusticia a Ananías y a Zafira. Pedro junto con Juan es abordado por el Sanedrín. Desde Pedro, de quien sabemos que es el primero de todos esos apóstoles en obrar un milagro en el nombre de Jesús. O sea, un milagro públicamente. Recuerden el paralítico que estaba en la puerta a la que le llamaban la puerta hermosa. Pedro toma parte activa en el escándalo de Simón el mago. Cuando Herodes Agripa I lo encarcela, milagrosamente un ángel lo libera de la prisión. Pedro juega un papel importantísimo en el concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo. Además, Pedro fue un misionero recorrido. Pedro llevó el evangelio de Jerusalén a Samaria, a toda Palestina, Lida, Jaffa, Jope, Cesarea, Corinto, Roma, Antioquía. La tradición de los padres de la iglesia sostiene que es Pedro el fundador de la iglesia de Antioquía y cofundador junto con Pablo de la iglesia de Roma. Es Pedro quien bautiza al primer cristiano que no venía de los judíos, a Cornelio y a toda su familia además. En fin, este tremendo líder
al igual que los apóstoles, se convirtió de manera inmediata en objetivo imprescindible de los enemigos del cristianismo. En el caso específico de Pedro, fue blanco de persecución del Imperio Romano bajo el cruel gobierno de Nerón, porque fue Nerón quien dio la orden de dar de baja a Pedro, quien para esos días oficiaba como obispo de la iglesia cristiana que se había establecido en Roma. O sea, en la boca del lobo, nada más y nada menos. La muerte de Pedro se da poco tiempo después del incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Que tanto hemos mencionado ese acontecimiento aquí. Jerónimo dice que Pedro fue crucificado boca abajo, cabeza abajo, con los pies hacia arriba, por petición propia, porque se sentía indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que su Señor. Pero también lo afirman Tertuliano, también Pedro de Alejandría, Lactancio, Eusebio de Cesarea, San Jerónimo, o sea, todo el mundo. Este martirio ocurrió en los terrenos aledaños al circo de la colina vaticana, y a poca distancia de allí fue sepultado Pedro. Y sobre ese lugar donde quedó su tumba, años más tarde, en el siglo IV, en los años 300, el emperador Constantino I el Grande levanta imponente la Basílica de San Pedro en la actual ciudad del Vaticano. Una vez el Imperio Romano liquidó a Pedro, uno de los grandes líderes del cristianismo, al cual buscaba borrar del mapa en esta primera persecución decretada, el próximo objetivo lo ubicó en otro grande que estaba llevando al cristianismo a una expansión y multiplicación que al Imperio Romano le daba era miedo. Un prominente e influyente líder de los judíos recientemente convertido a Cristo. Saulo de Tarso, quien ahora pasa a ser conocido mundialmente y para la historia como Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. Para el próximo episodio les invito a que busque su mejor ubicación porque la cosa va a estar de nivel extremo. Vamos a ver el heroico ministerio del mayor evangelista de todos los tiempos después de Jesús. Pero también vamos a ver en el próximo capítulo su persecución y martirios en los días en los que el jinete del caballo bermejo del segundo sello del Apocalipsis derramaba la sangre de la fiel iglesia cristiana. Resumimos y nos fuimos. Uno, a tan solo 10 años del apedreamiento de Esteban va a caer martirizado el primer apóstol, Santiago el Mayor. 2. Felipe, Mateo, Santiago el Menor y Matías siguieron en la lista de los discípulos que fueron asesinados cruelmente. 3. Los enemigos del cristianismo, valiéndose del poder civil que ejercían, obligaron a los discípulos a abandonar su fe, pero estos se mantuvieron fieles a su creencia, lo que les costó la vida. 4. Pedro se convirtió en un objetivo clave del Imperio Romano siendo ejecutado. El próximo en la lista sería el apóstol Pablo. 5. Porque la historia de la salvación se empezó a escribir con sangre y se siguió escribiendo con la sangre derramada de los apóstoles. En la producción audiovisual Mike Vanegas, en el relato Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes, un feliz día.